la tarea de trabajo que estaba haciendo. La grabación, debemos nombrar de parte de ustedes un relator que va a llevar las ideas centrales a la plenaria, entonces ustedes dirán a quién elegimos. En este momento estamos Carolina, Jefferson, Jorge Villamil, Pilar, Fabio Uriel, Helmut y Mario. Yo voto por Pilar. Bueno, un voto por Pilar. Ay, yo ando en la calle, de todas maneras. Si puedo lo hago, pero estoy por la calle. No sé qué Que tan sean 2 votos pueden. por Pilar. Ay, Helmut, ayúdame. Pero ¿lo puedes hacer en la calle, Pilar? Pilar, o crees que no lo logras? Hola. Es que tengo que entrar ahorita a un banco porque tengo plaza ahorita de pagar la declaración de renta, entonces no sé si en algún momento pierda la conexión o algo, si me daría pena. Pues no me demoraría mucho, pero sí me daría pena no perderme de algo. Bueno, ustedes dirán. Jefferson. Fabio, estoy muy mal de comunicación. Yo he tenido muchos problemas en la conexión. Sí. No, en serio, me ha Sí, tocado. es cierto. Ahorita estoy pegado del celular, pero no voy a abrir la cámara porque la comunicación ha sido para mí malísima. Con Zoom no pude durante toda la sesión, aunque participé en todas. Pero Sí, siempre es estaba. cierto, Jefferson, nos consta. Qué pena con Entonces ustedes. votemos por Anita, a ver si con Anita lo logramos. Listo, Anita, yo voto por Anita. Todos por Anita. Todos con Anita. Todos con Ana María. Todos con Ana. Eso. Ana, esto fue una votación unánime. ¿Listo? Ana. Ana María se desmayó. Sí. Tiene abierto el micrófono, pero no la escuchamos. Sí, tiene el micrófono abierto, pero no. No se escucha. Ana María. La persona que está nombrada como Galaxy, ¿quién es? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Ana. Bueno, para notificar que fuiste elegida por unanimidad como moderadora de este grupo, como relatora, perdón. Órale. Pues una contienda difícil, pero ganaste. ¿Listo? Entonces, voy a permitirme compartir nuevamente las preguntas que planteó María Alejandra. Como se pueden dar cuenta, ustedes son un grupo específico de parques nacionales y la idea es que como parques, pues ya hagamos esta reflexión de lecciones aprendidas. Entonces, son en total 7 preguntas. Y la idea, perdón, 8, están aquí mal numeradas. Y la idea es poderlas resolver en estos 40 minutos. Entonces, yo les propondría que hiciéramos una ronda en la que por lo menos 2 personas respondieran cada pregunta y luego volvemos sobre alguna más, si nos queda suficiente tiempo para hacerlo, si les parece. Porque veo que estas preguntas todos no las podremos resolver o contestar en los mismos 40 minutos, siendo que por ahora somos 9 personas en este grupo. Entonces, la primera, ¿qué esperábamos que sucediera? Para ello les traigo a la memoria que el encuentro lo pensamos con parques, con ustedes, lo pensamos todo el tiempo en función de la inquietud de parques nacionales de conocer otras experiencias de gestión del territorio y nos enfocamos finalmente, y lo elegimos, digamos, de común acuerdo, las experiencias de Perú, en la medida en que Perú había adelantado un trabajo muy importante con estos comités de gestión, al parecer le ha funcionado la figura, ha hecho desarrollos normativos, ha, digamos, incorporado
diferentes poblaciones, ha sido, digamos, incluyente en su manera, tiene también dificultades, pero en lo fundamental es un ejercicio que ha venido extendiendo a todas las áreas protegidas y le ha funcionado. Entonces, quisimos conocer inicialmente esa experiencia y bueno, las circunstancias de la vida nos llevó también a poder, afortunadamente, conocer otros momentos y otras experiencias en otros países. Pero la pregunta fundamental era hacer un intercambio que le favoreciera a parques nacionales para conocer estas experiencias de gestión y no solamente, como bien lo dijeron ustedes en algún momento preparatorio, no solamente sobre la manera en que se resuelven los conflictos socioambientales u otro tipo de conflictos en las áreas protegidas, sino en los diferentes aspectos que pueda considerarse una gestión en el territorio con las complejidades que cada área protegida tiene. Entonces, en esa medida, el objeto también, o el objetivo final, es poder saber si este intercambio le puede o le ofreció a parques nacionales mejores herramientas para tomar decisiones frente a la posibilidad de, por lo menos en una fase exploratoria, de adelantar un ejercicio piloto de comités de gestión o el nombre que se quiera dar en algunas áreas protegidas, para ver si funciona, digamos, si realmente le aporta y si podría crecer la capacidad de gobernanza en los parques nacionales, en las áreas protegidas. Eso, mal contado, es el objetivo de este intercambio y pues sobre este objetivo es que queremos avanzar sobre estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué esperábamos que sucediera? Yo les propongo que, si quieren, yo voy diciendo, Pilar, ¿qué crees? ¿Qué esperábamos que sucediera? O Carolina, o si ustedes voluntariamente quieren contestar una u otra, pues está bien. ¿Qué esperábamos que sucediera? ¿Quién se anima? Pues si quieren empiezo yo. Vale. Vale, pues realmente pues esperábamos conocer como las experiencias de todos, poderlas mostrar, retroalimentar y aprender también de las experiencias, incluso nuestras y de las experiencias de los países que estuvieron acompañándonos. Pues eso realmente era como lo que esperábamos, un poco conocer cómo ellos vienen manejando sus mecanismos de gobernanza, cómo son funcionales sus diferentes mecanismos de participación y pues mirar que eso también podría ser ajustado y adaptado a nuestras condiciones. Sí, señor. ¿Quién más? Yo quisiera decir, pues no tanto desde el inicio, pero después me fui dando cuenta que también hubiera sido interesante como a nombre de la palabra intercambio, también saber más a fondo qué podrían apropiar desde los otros países de la experiencia colombiana. ¿Qué elementos resaltaban? ¿Qué podían, digamos, como unos elementos generales que pudieran decir ellos desde México, Perú, Bolivia, Costa Rica, a sus propias experiencias que podrían retomar de la experiencia colombiana y fortalecer ese ejercicio también? Y cómo generar una ruta más explícita de posible acompañamiento en el intercambio, una ruta metodológica. Ya, gracias. Gracias. Listo. Con base en esas dos preguntas, entonces, en esas dos respuestas, perdón, seguimos a la segunda. ¿Qué sucedió durante el intercambio con base en ese objetivo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puedo continuar? Claro. A ver, a mi punto de vista, pues se conoció, digamos, la forma como se están administrando las áreas, digamos, no solo en Colombia, sino Perú, Chile, México. Y pues a comparación, digamos, con las áreas que tenemos acá en Colombia, pues cada área tiene sus especificaciones, son muy, digamos, específicas cada una. Y se vio, digamos, en ciertas áreas, digamos, el acierto que tiene en otros países y acá en Colombia, digamos, la forma de administrar estas áreas. Yo creo que fue como una experiencia muy buena porque le deja a uno como diferentes visiones de manejo de áreas protegidas a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias, Jorge. ¿Quién más? Bueno, yo quiero juntar la primera con la segunda. Digamos, yo esperaba que
conocer a profundidad un poco el manejo de las áreas del Perú. En principio, creo que tuvimos la oportunidad no solo de conocer Perú, sino también México, Costa Rica, Bolivia. En fin, eso nos abrió un abanico de posibilidades grandísimo y de formas de ejercer la gobernanza como tal. Yo esperaba un poco profundizar en el detalle de cómo abordan esos comités de gestión. Lo que vi es que pues por el tiempo, por la cantidad de presentaciones, pues esa profundidad y ese detalle que yo quería ver, como las dificultades, como ese ejercicio ya específico de los comités de gestión, desafortunadamente no lo pude ver, digamos, no pude ver qué dificultades se tienen con las comunidades. De hecho, yo tengo temores un poco frente al tema de abrir el ejercicio y que de pronto se salga de las manos un poco el manejo del área protegida. Quería ver cómo es ese tipo de dificultades que tienen para uno conocer y poder plantear desde ahora como por dónde deberíamos caminar. Ese detalle no lo vi, pero bueno, nos queda también un poco los contactos y la posibilidad de interactuar mucho más estrechamente con cada una de estas personas que participaron del evento. Sí, yo también estoy de acuerdo con Fabio. Yo quedé como con la gana de aprender mucho más y de conocer con más detalle los comités de gestión. Pues creo que en ese espacio todavía nos hizo falta como sacarle un poco más de jugo y poder tener como un mejor panorama frente a, pues obviamente las ventajas, cómo lo han conformado y pues los retos que han tenido. Quedó pendiente el ir allá, entonces. Hay que ir cuando se pueda. Definitivamente, Ana María. Sí. Yo en la encuesta, justamente frente a este aspecto, uniendo a lo que dice Fabio y Carolina, planteaba, digamos, como metodológicamente tratar de mantener, si se puede, digamos, como los vínculos y la red en general con las experiencias de gobernanza en las áreas protegidas que participaron en este ejercicio, porque sí, cada uno hay como con varias claridades, por supuesto, pero también como dice Fabio, como con temores frente al caso colombiano. Entonces uno sí quisiera ver como el funcionamiento, si uno pudiera estar allá, bueno, bien, pero va a ser difícil, como el funcionamiento específico y digamos como el detrás de cámaras de todo esto, porque claro, cuando uno hace la presentación, casi todos pues tenemos la tendencia a hacer la presentación de los éxitos, de los logros, pero el detrás de cámaras, la participación de esos personajes o de esas organizaciones o de esas personas que no son como tan amigas de la conservación, o sea, como la oposición a la conservación, no quisiera ver cómo tramitan esos asuntos, porque en Latinoamérica, pues eso creo que puede ser una tendencia, ¿no? Que tenemos en el manejo de las áreas protegidas. Entonces sí sería interesante como profundizar ahí y no sé si poder establecer una red o unos enlaces o una comunicación que permita ver el funcionamiento, digamos, en sí del comité o de las instancias de participación, bueno, como muy enfocado a cuáles son esas particularidades, esas dificultades, y ese detrás de cámaras de cada uno de los espacios me parecería que es como interesante. Súper, Jefferson, gracias. ¿Es Jefferson el que estaba hablando? Sí. Listo. La siguiente pregunta. ¿Qué funcionó bien y por qué creen que funcionó bien? Yo quisiera intervenir, me pareció súper organizado en general todo el evento, muy bien controlados los tiempos, pues realmente creo que la organización, la logística fue muy buena. Obviamente
pues hubo temas muy buenos, muy interesantes, pero pues como lo hablamos hace un momento, seguramente nos quedaron haciendo falta otros, pero pues en general todo lo que fue la coordinación, la preparación, pues digamos todo el esfuerzo que se hizo para la organización me pareció excelente. Sí, yo me uno, Carolina, yo creo que la plataforma en general, el manejo de los tiempos, la entrega de información, la forma como pudimos acceder a información y demás, la participación de muchos países, de varios países en el ejercicio, creo que fue importante también. Listo, muchas gracias. En la Y, página web también. ¿sí funcionó? ¿Sí la usaron esa página web? Sí, porque ahí, pues de ahí descargamos también los documentos y ver, pues pudimos conocernos entre los participantes al menos en la foto y quienes estamos ahí, porque pues con esta virtualidad pues es muy complicado. Así Al es. menos ahí en la, pues por la página, pues pudimos conocer todo el grupo. Súper. Bueno, entonces ahora, ¿qué debería mejorar y por qué también? ¿Qué le ponemos de mejoras a un ejercicio parecido a este que se pudiera hacer eventualmente después? Yo creo que de pronto en el desarrollo de los temas, poder, pues si hay un tema central que queremos de pronto tratar, poderlo desarrollar mucho más ampliamente, que fue un poco el tema de los comités de gestión. Pero pues de resto, pues frente a la organización, pues nada, muy bien y como lo mencionaba hace un momento, y yo creo que es más eso, como si uno tiene un foco donde quisiera como abrir más, poderle generar de pronto más tiempo o pues mirar una metodología que nos permita entrar mucho más a detallar. Ok. A mí me parece que para mejorar es en el caso de algunos expositores, como que hubieran orientado mucho más su exposición al tema del intercambio. A mí me pareció que hubo unas presentaciones que no estuvieron tan enfocadas, que pudiéramos haber estado en otro evento y hubieran presentado lo mismo. Entonces, sí, mayor orientación como a expositores específicamente al tema. Y la otra sugerencia es que hubiese una persona como todo el tiempo durante el intercambio, un orientador, como, ay, se me olvidó el nombre de quien habló primero en la primera sesión. Estaba Álvaro Espinel, estaba de los panelistas, ¿preguntas? Sí, el primero que habló. Es que se me ¿No era ahorita. Stanley Arguedas? El de la Unión, el de la UICN. Sí. Díaz. Bueno, yo lo puse ahí en la encuesta, puse el nombre de él porque ahorita Ok. se me... Espérate, yo aquí tengo. Entonces, me pareció que debió haberse para una próxima tener una persona así durante todo el intercambio, que un orientador del tema, es decir, que esa persona pudiera haber recogido elementos de todas las sesiones y de todas las presentaciones en donde hubiera concretado cuáles son los aspectos en común y cuáles son las diferencias que tenemos entre los países y habernos hecho recomendaciones al final, tanto generales como particulares, según esa lectura de una persona como él, que hubiera estado todo el tiempo más en esa función de identificación de elementos, porque pues nosotros, cada uno de los que estamos participando aquí, pues toma lo que puede haberle parecido interesante o no, y lo mismo desde los otros países, pero creo que sí nos faltó alguien que recogiera con mayor experticia del tema unos elementos para reflexión de todos y recomendaciones finales
para el ejercicio. Listo, una buena reflexión, yo creo. En ese contexto, yo pues paso a la pregunta quinta, me confundí porque la numeré mal. ¿Qué lecciones aprendidas identificaríamos en términos de éxitos y dificultades? Yo pienso que por lo menos Jefferson va a hacer referencia a la dificultad que tuvo en una parte importante del ejercicio, que fue la conectividad, pero pues también, digamos, considerando ese elemento que está al orden del día, ¿qué otros podríamos incluir como dificultades y como éxitos durante este intercambio? Buenos días. Buenos días. Creo que fue muy importante haber podido conocer las experiencias de otros países, de otros parques, porque se ve realmente que los problemas o dificultades que se tienen en diversos temas, cómo se sortean y cómo se logran esfuerzos y éxitos muy importantes para cada una de esas áreas. Y pues la retroalimentación fue muy importante en cada una de las sesiones y sobre todo pues muchas lecciones aprendidas en la parte de participación, en el tema de participación efectiva de las comunidades para lograr una conservación efectiva. Entonces creo que el éxito está, esa es la clave del éxito, poder que los actores principales sean unos aliados y participen efectivamente en todas pues, los manejos y todas las estrategias de manejo, una gobernanza y una más efectiva. Buenos días. Heymund de Parque, yo señalaría que una de las lecciones aprendidas es que identificamos que en estos países las experiencias que tienen de participación y relacionamiento con comunidades y otros actores que tienen algún interés con las áreas protegidas ha sido un proceso. Algunos llevan muchos años y han adelantado pues una experiencia que ha tenido elementos positivos y seguramente negativos, que sería parte de lo que tendríamos que conocer en un futuro evento o en un intercambio o sea, lo decía también Marcos, era que los datos son una expresión de un resultado en el ahora, pero que eso tiene una historia, y entonces algunos señalaban que eso llevaba más de 5 años, otros 10. Ha sido un proceso constante y que esos esquemas o esas formas de participación o relacionamiento también cambian en el territorio. No son lo mismo, o sea, pretender que un esquema funcione igual en un área es diferente. En el caso mexicano nos explicaban que en algún área protegida el espacio de relacionamiento allá del consejo asesor tiene una dinámica diferente a otras áreas porque hay unos intereses de otros terceros más asociados a no la conservación, sino extracción de minerales, bueno, etcétera. Pero que es un caso atípico frente a los demás. Pero eso es bueno conocerlo, como decía Fabio también, de qué debe uno aprender allí para uno poder aplicar o desarrollar la experiencia colombiana. Entonces me parece que eso es importante, no es un esquema único que nos va a orientar a todas las áreas por igual, sino que seguramente nuestros aprendizajes también territoriales tienen que darnos guía, y siento que ya cuando los jefes en las áreas de Colombia expresan unas ideas preliminares sobre cómo podría ser un espacio en el caso de ellos, uno ve las diferencias de los casos, pero también ve que hay muchos insumos del territorio. Algunos coinciden, otros son muy particulares, y eso es clave incluso que lo analicemos así como dice Ana María, entre nosotros mismos. Creo que entre nosotros a veces somos muy
guiados a decir que hay unos expertos en unos temas y yo respeto esa posición, pero también creo que al interior de parques nacionales nuestros equipos y nuestros jefes son unos expertos con los cuales tenemos que retroalimentar también esa experiencia. Y yo diría que un paso a seguir es poder hacer este análisis ya interno con los equipos, con los jefes, con estos preliminares que ellos han elaborado y retroalimentarlo para ver lo que dice Ana, qué puntos en común y qué puntos son diferentes para una posible aplicación de esta experiencia en el caso colombiano. Gracias. Gracias, Gemma. Súper clave. ¿Alguien más sobre esto? Yo en frente al tema de éxito, creo que definitivamente la posibilidad de abrir la participación a muchas más personas de las que inicialmente se habían contemplado, creo que fue para mí un éxito porque por lo menos me permitió que en el área, en el ejercicio estuvieran 2 funcionarios más del parque que pues son importantes para poder entre todo el equipo ir vislumbrando hacia dónde podríamos enrutar, digamos, el ejercicio de la gobernanza. Creo que esos, pues, la misma situación nos forzó a plantear un ejercicio que, pues, a mí me parece que dio resultados en términos de poder conocer. Y creo que está bien, incluso si lo hubiéramos planeado antes, hubiera sido interesantísimo poder tener este ejercicio y continuar con el ejercicio que teníamos inicialmente previsto, que era la visita, porque ya nos permite ir con conocimiento de mucho más de la situación y no llegar allá como totalmente ignorante frente al tema. Entonces yo creo que para mí sí fue en dificultades, no sé, pues lo que planteaba de Jefferson, pues el tema de la conectividad yo no le vi más, no tendría más temas. Gracias, Fabio. Bueno, la siguiente, ¿qué reflexión le deja el ejercicio? Y en este caso sí es más para quienes están en las áreas, ¿qué le deja el ejercicio frente al área protegida? Creo que ya han tejido algo de esta reflexión, pero no sé si quisieran agregar algo más, Fabio. Pues mira, yo quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido de todo, sobre todo en la segunda presentación de Jefferson, pues la cantidad de cosas que hacemos en los parques o que hacen algunos compañeros de parque aquí en Colombia, pero que ignoramos totalmente. Entonces, creo que el parque sí debería propiciar muchos más espacios de este tipo al interior nuestro, porque eso nos alimentaría, nos enriquecería muchísimo para ir cogiendo elementos de un área y de otra y poder ir mejorando cosas. Entonces, pues yo sí, y lo mismo pasó con Orquídeas, pues cada uno, el ejercicio territorial que tienen en Orquídeas y demás, pues creo que para mí fueron unos aprendizajes grandísimos, ese manejo de tantos comités, tantas mesas que tienen allá en Tayrona, pues queda uno súper sorprendido de cómo logran hacer todo esto. Y pues de los casos peruanos, pues el esquema en general, digamos, que me pareció muy bueno por poder conocer como las 2 propuestas que hay frente al Comité de Gestión y al Consejo Asesor. Incluso personalmente me inclino más por el Consejo Asesor, pero sin conocer el detalle, como les decía anteriormente. Entonces creo que eso me deja a mí pues un alto aprendizaje. Súper. Sí, digamos que, sí, quisiera ahí, digamos que como reflexión general frente a este ejercicio que lo pudimos hacer varios del equipo y bueno, incluir a Yanelia, que hace parte del equipo y de este proceso con los pueblos indígenas, pues fue muy interesante y sí, pues le quedan a uno y a mí me parece que eso está bien. Si un evento como este le deja a uno más preguntas que respuestas, me parece que está bien y no lo digo en términos del alcance del evento, sino de las posibilidades que uno tiene de preguntarse en escenarios que son absolutamente reales y vigentes y de las decisiones del día a día, digamos, que hay que tomar.
Y entonces, que digamos que como en ese mare magnum de cosas, yo sí veo, digamos que a futuro, un área como el Tayrona pueda consolidarse a partir de procesos de gobernanza. O sea, yo creo que el Tayrona puede consolidarse. Y ese es un reto, creo que enorme para este Estado-nación, porque implica, sí, la consolidación también de esos espacios que existen, ¿sí? Y cuando uno empieza a ver las experiencias en otros países, claro, cada uno con su contexto, con su particularidad, pero con algunos elementos comunes, yo creería que sí vale la pena continuar generando un grupo de estudio, los grupos de análisis, para que las decisiones que podamos tomar hacia futuro sean las mejores decisiones, digamos, nos podamos proyectar en ese sentido, y creo absolutamente que a mejores relaciones, a mejores diálogos, a mayor inversión en diálogo y en relaciones y en gobernanza, a menores riesgos, digamos, en todo sentido. Entonces, me pareció muy interesante. Me pareció también clave ver cómo en algunos lugares el tema de los niños, de la educación y de esa fuerza desde la educación es clave para pensar en la continuidad y en, digamos, como en esa generación de diversos liderazgos frente a lo que implica la conservación, digamos, a lo que esencialmente implica la conservación. Entonces, me pareció realmente clave. Yo no tengo, pues claro, por supuesto reflexiones, pero el solo hecho de haber colocado este espacio, digo yo, como colocar la tarima y que se subieron a cantar, los que se subieron a cantar de diferentes lados, para mí ya ese es como el logro y el éxito, digamos, de este espacio. Claro, habrá muchas cosas para mejorar. Yo había escrito, como en la encuesta, por ejemplo, lograr llegar a esos comités o a las instancias o los espacios es, ¿por qué no pensar en un Facebook Live o en una vaina mucho más grande? No para todo el evento, sino en un momento específico, digamos, como poner a prueba como todo esto que está pasando, pero como con todos esos otros actores y de ahí generar como, o continuar fortaleciendo como este ejercicio que yo digo que es de análisis, de estudio. A mí me deja buenos frutos, digamos, el intercambio. Sí hubo, en el caso mío, inconvenientes para conectarme inicialmente, digamos, para lograr entrar, pero después de que entraba, bueno, fluía la comunicación y sufrí mucho por eso, porque me daba mucha pena. Si la cita siempre era faltando 15 para las 8, un día entré a las 6 de la mañana. Sí. Y cuando llegaron todos, pues bueno, estaban haciendo las pruebas y ya salí para que terminaran de hacer las pruebas, y cuando traté de entrar no pude volver a entrar. Sí. Pero entré ya más tarde. Pero bueno, no, me parece a mí que la manera como se estructuró también nos deja aprendizajes de cómo organizarnos en la virtualidad, o sea, tener las presentaciones antes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, recojo ahí como varias de las inquietudes anteriores que he expresado. Muchas gracias. Listo. Entonces, seguiríamos a la siguiente pregunta, es, ¿qué le llamó la atención para incorporarlo en un ejercicio real de acción? O sea, de todo este corpus, ¿qué más le llamaría la atención para incorporarlo en un ejercicio que se pudiera implementar? Ya por lo menos Fabio dijo que él creería que sería más interesante mirarlo del consejo asesor, aunque tendría que profundizarse, por ejemplo, en las características y bueno, las particularidades del consejo. Pero ustedes, ¿qué otra cosa les podría haber llamado la atención ahí? Sí, digamos, a mí un tema que me pareció, yo creo que el caso peruano es que allá existe una legislación vinculante para el tema interinstitucional. De alguna manera hay como algo que los obliga y los sienta en esa mesa. Me pareció como importante, porque pues a veces uno lo que encuentra, salvo que hayan intereses así específicos en algunas áreas, pero lo que encuentra uno es como bastante apatía interinstitucional, incluso más interinstitucional que social. Entonces, ese tema me pareció como interesante. Igual, pues creo que es importante empezar a generar al interior de la institución también, porque es que mira que a veces uno pelea con estos presupuestos
y el tema de un taller lo miran como un taller, como si fuera el paseo, como si fuera el ejercicio de relación, de relax, donde se gastan unos recursos en un evento y se come bien y se relaciona con cosas. Pero creo que ese tema de la gobernanza debería ser un eje central de parques, y en el tema del presupuesto debería tener, digamos, un asiento importante, porque pues a veces en la institución creo que ese tema es lo primero que le echan para un lado y no lo tienen con la que merece. Es cierto. Gracias, Fabio. ¿Alguien más sobre esta pregunta? Yo quisiera plantear, pues de pronto no, obviamente no tengo toda la, o sea, no tengo la responsabilidad como los dos jefes que están presentes del área protegida, y creo que las preguntas estas últimas van más enfocadas a ese aspecto, pero yo quisiera plantear como algo importante el asunto de que la coordinación entre los instrumentos, o sea, el territorio, la vinculación y la articulación con los diferentes instrumentos de planeación, esa mirada, digamos, desde la institucionalidad, desde los diferentes actores, de la comprensión de lo regional y lo territorial, y la articulación de esos diferentes instrumentos de planeación, me parece muy importante fortalecerla. Pues en Parque se ha avanzado, pero sí creo que es importante fortalecer mucho más esa articulación, y como experiencia me parece importante cómo se hace, ¿sí? Cómo se trabaja, y un poco relacionado con lo que dice el jefe Fabio también, pues que hay una normatividad también que hace más viables esas posibilidades. Y el otro elemento también que me parece importante destacar es esa lectura muy política de la gobernanza, en términos también del conocimiento, del fortalecimiento de capacidades de los diferentes actores, y cómo deben confluir muchos esfuerzos en términos de posibilitarla desde diferentes instancias y desde diferentes condiciones. O sea, una mirada muy integral y multidimensional de la gobernanza, que me parece también importante destacar. Gracias. Gracias a vos. Súper estas reflexiones. Bueno, y la última pregunta es, ¿cuáles considera que deben ser los pasos a seguir desde su entidad frente a este tema? Ahí sí, pues en este caso particular es desde Parques. Ya es como más concreta la pregunta frente al objetivo. ¿Qué seguirían adelante? Yo, bueno, si me permiten, yo creería, y bueno, lo decía en una sesión preparatoria, Carolina, bueno, y todos compañeros de Parques, que ese ejercicio que se está planteando a través de estrategias especiales de manejo, de poder evaluar la política de participación social en la conservación, es absolutamente necesario. Y me parece necesario en la medida en que llevamos 20 años de la implementación de la política, y existen muchos retos ahora, digamos, como con todos los cambios históricos que ha tenido nuestro país, y con todos los aprendizajes, digamos, que hemos tenido durante estos 20 años, creo que sí hay que dedicarle como un buen tiempo a eso. Hay diferentes puntos de vista frente al tema de la política. Y cuando uno ve las experiencias de los otros países, por ejemplo, en cómo algunos están articulando muy bien, o bueno, por lo menos asumiendo el reto de lo privado, o el reto de la implementación de experiencias relacionadas con producción, o sea, esa articulación, pues ahí hay una serie de inquietudes. Uno debería, digamos, a dar un punto de vista, pero sí hay una serie de inquietudes del futuro de las áreas protegidas, y de cómo realmente los ejercicios de gobernanza tienen que o deben de enfatizar, como decía Fabio ahora, digamos, la participación cuesta muchísimo, pero la participación yo creo que es la inversión más grande que se puede hacer, y ahí hay que tener entonces experticias de las líneas sociales, bueno, digamos, como lograr ese ejercicio de politólogos para lograr entender cómo es la geopolítica de nuestras regiones. A veces nosotros, pues claro, hacemos todo el esfuerzo por lograr mejorar el relacionamiento y mejorar las decisiones, pero las estructuras, digamos, que hay sociales, políticas y económicas en los territorios son muy complejas.
Entonces, a mí me parecería que lo que debería de seguir es eso, digamos, como que sí debería abrirse los espacios o articular este ejercicio a los espacios de evaluación de la política de participación social en la conservación y generar unas estrategias, unas líneas que nos permitan evolucionar, digamos, hacia unas mejores condiciones. Creo que el país lo tiene, o sea, nosotros tenemos mecanismos de participación, tenemos amplios mecanismos de participación, todo este desarrollo, por ejemplo, de la consulta previa en el país y que ya tengamos esa autoridad nacional de consulta previa. Bueno, hay una serie de elementos, pero creo que en nuestra institucionalidad hay que concretarlos, digamos, o capitalizarlos mejor, o capitalizarlos. Me parecería interesante poder hacer eso y, ¿por qué no, en algunos de estos espacios poder invitar a terceros, bueno, terceros que de una u otra manera han participado con nosotros en la gestión, como las ONGs, organismos internacionales que hacen parte, digamos, han hecho parte como de todo este proceso. Me parecería que es como clave en este momento y así posibilitar entonces la decisión de si lo mejor son los consejos, los comités, o si lo que hacemos es afianzar más esas dinámicas de los acuerdos territoriales de conservación. No sé, digamos, hay un poco de preguntas que creo que sí es importante que como nación nos hagamos y las podamos resolver. Súper, Jefferson, muchas gracias. Creo que nos quedan como 2 minutos, 1 minuto, ya casi nos van a llevar a la sala principal. Mira, yo quisiera ahí en esa pregunta, pues yo creo que en algún momento alcancé a pensar en que formular una política de gobernanza y pues cuando caí en cuenta dije, pues tenemos la política de participación social. Creo que es importantísimo que Parques desempolve un poco el ejercicio porque esa política quedó como en el documento por allá olvidada y muy poco la tenemos de consulta pues para avanzar en el tema. Creo que es importante darle un alcance para poderla enrutar un poco a las áreas protegidas en torno a mejorar el tema de gobernanza. Generar un ejercicio pedagógico para que volvamos a ponerla encima de la mesa y volvamos en todas las áreas protegidas de alguna manera. Quería revisar un poco el estado de gestión frente a la gobernanza de cada una de las áreas protegidas, hacer un ejercicio interno donde podamos tener esas diferentes opciones y miradas que tienen las diferentes áreas protegidas y generar una reflexión interna que nos permita como mirar hacia dónde podría ser el tema de la gestión en el tema de gobernanza de las áreas protegidas. Sí, definir los mecanismos y demás que se requerirían. Sí, yo agregaría a lo que pues ha planteado Jefferson y el jefe Fabio, que sí, tendríamos que tener ese grupo de estudio y análisis, como lo han llamado, definiendo una metodología y un alcance con los insumos que ya se han planteado, ¿no? Y recalcar que hay diferentes iniciativas y aprendizajes de diferente tipo al interior de las áreas que también nos pueden alimentar cuál es el paso, cuál es la estrategia que tendríamos que nosotros desarrollar en el tema de la participación y el relacionamiento con comunidades y actores en las áreas protegidas. Súper, Jaime, sí señor. Pues nada, yo creo que ya me están diciendo que nos vamos a ir a la sala otra vez, o que si nos tomamos un par de minutos, pero yo quisiera antes de que nos volvieran a llevar a la sala compartir que hemos venido hablando con Carolina y bueno, con algunas colegas de Parques, la posibilidad de hacer una sesión extra cerrada, pequeña, solamente con gente de Parques y con las experiencias que ustedes consideraran importante profundizar, más pensando en la primera parte de esta conversación, lo que ustedes decían, profundizar en la parte, en la zona gris y oscura de los comités de gestión, lo que no es tan chévere, con lo que tocaría lidiar eventualmente, los problemas que ellos han tenido. Entonces lo dejo solamente planteado, lo estamos proponiendo, lo estamos discutiendo y esperamos que sea pronto y pues vincular a estas mismas
panelistas peruanos, pero también de otros países si ustedes lo consideran, solamente para que lo tengamos ahí en la retina, en el marco de lo que ustedes están proponiendo de continuidad a este ejercicio. No sé, Carolina o alguno si quiera decir algo más. Yo quería también como pues proponer que se dé esa plataforma y cuando lo dices pues es el espacio perfecto para poder hacer un análisis más profundo hacia adentro de los pasos a seguir en la actividad. Entonces sí sería bueno que se pudiera hacer este espacio lo más cercano posible a este intercambio porque todos tenemos como las experiencias vívidas. Frescas, listo. No, estamos ya trabajando en eso sí. A nosotros también nos pareció importante y lo visualizamos un poco antes de la quinta sesión, dijimos esto es lo que hay que hacer, entonces nos ponemos a trabajar en eso y pues con ustedes en toda la coordinación de la participación, de cuáles las experiencias y atendiendo estas recomendaciones también de lo puntual, a dónde es que queremos llegar exactamente en la conversación que tengamos ya en este intercambio parques y la otra parte de la conversación. ¿Mm? Entonces ya nos dicen que nos quedan 60 segundos, ya estamos por terminar. Yo creo que las reflexiones que ustedes han hecho son súper claves y muy pertinentes de la situación de tanto, digamos, de las oportunidades como de los riesgos que implica estos comités, pero también de las experiencias que hay en parques nacionales que pueden ser tomadas como referente para otras áreas protegidas. Yo creo que sí, ahí hay mucho que trabajar también. Y pues nada, agradecerles, a mí me gustó verlos y yo decía en otra reunión a Fabio, yo estuve alguna vez a Jefferson, que también estuve por allá, creo si no estoy mal, que estabas en el Catatumbo, cuando yo estaba en Parques Nacionales. Entonces para mí ha sido un gusto y un placer estar en este trabajo con ustedes. Gracias, ya nos van a devolver. Lo mismo, gracias. Chao. Muchas gracias. A ustedes. Ana, a ti te toca, ¿no? Hacer la presentación. Ok. Listo.